Hola, bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy fue filmado en mi pueblo natal de Ceiba, Puerto Rico, donde mi papá estuvo haciéndome un almuerzo riquísimo. Me cocinó un guiso hecho con todos los vegetales de Puerto Rico y carne de res. Este guiso quedó exquisito. Los invito a que nos acompañe a su cocina para hacer esta rica receta. Lo primero que tiene mi papá en el sartén es el sofrito. Él tiene cebolla picadita, pimientos, ajo, recao y también le echa aceitunas, ya que el sofrito puertorriqueño por lo general lleva aceitunas. Ahora esperamos a que la cebolla se amortigue. Tiene aceite de oliva. Abajo. ¿Como cuántas cucharaditas de aceite de oliva? Como algunas dos cucharadas. 2 cucharadas. Voy a añadirle la salsa. Es pasta de tomate, ¿verdad? Salsa de tomate. Me enseñaron siempre que uno me decía clean as you go. Así que cogiste algo, lo sacaste, lo lavas, lo limpias, mantienes tu cocina limpia. Ahora vamos a echar el líquido de la carne, el agua. Ese es el caldo de la carne. Sí, El caldo de la carne que él ya hirvió la carne para que esté bien la blanda. carne la dejamos para luego echarla. Okay. Entonces, echarle la vianda al sartén para cocinar. Tenemos calabaza, pero la calabaza la estamos dejando para cuando ya la vianda esté bastante blandita, echarle la calabaza, porque la calabaza es muy blandita, se mogolla. Ok, Sixta, ¿qué tú estás haciendo? Yo estoy haciendo aquí unos bollitos de harina. Yo le echo a la harina mantequilla, sal, una pizca de azúcar y aceite. Y después pues la amaso, le doy hasta que la amaso. Estos son los bollitos de harina. Yo cojo un pedacito y entonces después lo redondeo así. Como cojo- una bolita. Sí, una bolita. La redondea. Y eso es todo. Eso es todo. Se la voy a echar ahorita para Es bien sencillo, unas bolitas de harina que se le van a echar al guiso. Y ella lo hace con harina regular, le echas un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de azúcar, Poca azúcar. poquita azúcar. ¿Y qué más? Un poquito de agua. Si hay que amasarla con agua, sí. Con agua. Agua y sal. Agua y sal. Ok. ¿Y cuántas bolitas tienes ahí? Como 12. Como decir, y esto le espesa un poquito el guiso, ¿verdad? Sí, lo espesa. No mucha, porque le pesa mucho. Ok. Eso es harina. Ok. Ya. Echándole los bollitos, ya vamos a echarle los bollitos para que se vayan cocinando poco a poco. Si no se quedan crudos. Bollitos de harina. No mucho, porque si se le echan mucho, entonces pesa mucho eso. Cuenta qué era lo que tú hacías que aprendiste a cocinar. Sí, que yo aprendí a cocinar. ¿Cómo aprendiste a cocinar? Yo
desde muchachito adolescente, trabajaba con los militares en Bondi, en lo que hoy es Rubber Road, por ahí. Y trabajé mucho en las cocinas con ellos, con los militares. Y yo veía a los cocineros cómo lo hacían. Entré al ejército, pues como ya yo tenía ese background, como dicen, ¿verdad? Enseguida me metieron a la cocina. Entonces me enviaron a estudiar 3 meses, ¿verdad? En Buchanan. Tuve 3 meses y aprendí bastante, gracias a Dios. Con el Army. En el Army. Y después que terminaron 3 meses, me enviaron para una cocina en Tortuguero a cocinar para los militares reclutas que llegaban. Pero ellos eran los que salían hacia Corea. Sí, de ahí salían para Corea. Pero como yo era el único hijo, a mí no me sacaron de aquí de Puerto Rico. Me dejaron aquí, gracias a Dios. Ahí estuve en el Army hasta que en la cocina, hasta que me salí del Army y luego empecé en la base a trabajar. Estudié, yo estuve, ¿verdad? Yo tenía derecho a coger estudio, terminé mi high school. Además de eso, cogí un curso de plomero que me fue muy beneficioso. Y gracias a Dios, nunca no trabajé tanto de plomero porque en la base donde yo trabajaba yo no era plomero. Yo trabajé en el supply y estuve en el supply 30 años, la base, y gracias hasta que me retiré. Ya tiene los bollitos, se están cocinando. Un ratito más, echamos entonces las calabazas y la carne. Ok. Y ya está. Ok. Y dale chance que se cocine un poco más. Ya voy a echarle la carne que está pendiente para echársela aquí. Y le vamos a echar también la calabaza para que se vaya. Calabaza blandita. ¿Por cuánto tiempo herviste la carne? 45 minutos. Dependiendo cómo esté la carne, si es blandita o dura. Okay, Le echaste la carne y la calabaza. La calabaza. Ahora esperar que la calabaza esté y ya está casi el guiso, ya está. Casi. ¿Sabes qué? La dejamos ahí, como yo te iba diciendo, en el Army, cuando yo estaba, ya para yo, casi cuando me faltaban 8 meses, me quedé solo en la cocina, cocinando para 350 militares. Y esos 8 meses que me faltaban para salir del Army, terminé. Bueno, y gracias a Dios, Dios no me ha faltado. He estado bien. Aquí tienen el guiso, le echó la calabaza, le echó la carne, tiene los bollitos y la vianda. ¿Qué clase de vianda tiene, papi? Tiene batata, tiene calabaza y plátano. Y plátano. Ok, ahora esperamos unos 20 minutos. Tiene yautía amarilla. Yautía amarilla también. Ah, qué lindo, mira para allá. ¿Ya está? Qué lindo. Ujú. Oh, nice. Qué chévere. Mira para allá. Calabacita ya está, todo está. Ya está todo. Ya. Ya. Échale carne. Calabaza. ¿Qué es esto? Apio. Apio.
de yautía amarilla. yautía Le amarilla, eché, mira que no la le eché ni zanahoria. papa no le eché. Plátano. Porque cuando Y viene plátano. relleno, Ok, llena échale de caldito. vianda eso. Ok. Eso sería todo por el momento. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Gracias, papi. Bendición. Te quiero mucho y nos vemos pronto.